El primer ministro afirma ante las esposas y madres de los mártires que las sucesivas victorias en todos los frentes se lograron gracias a los soldados que dieron su vida por la dignidad y la unidad de la patria. El ministro de Información afirma que la seguridad de Egipto, la integridad territorial y su unidad es responsabilidad de su pueblo, agregando que jamás tiene que elegir entre ser un movimiento de resistencia u organización a favor de los hermanos musulmanes. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael al-Halki, afirmó que el gobierno sirio asume plena responsabilidad respecto a las familias y los hijos de los mártires, recalcando que seguirá brindándoles toda la atención necesaria. Durante reunión con la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis, en la que estuvieron presentes varias madres y esposas de los mártires, al-Halki destacó que las victorias consecutivas logradas por nuestras Fuerzas Armadas contra grupos terroristas armados se materializaron gracias a los sacrificios brindados por nuestros soldados, quienes se inmolaron para preservar la dignidad y unidad de la patria. Asimismo, recalcó que las madres y esposas de los mártires representan un modelo de paciencia y lucha, y agregó que no nos rendiremos y seguiremos haciendo frente al complot urdido en contra de Siria, subrayando que todos estamos dispuestos a inmolarlos por la patria. Igualmente, el primer ministro aseguró que el gobierno no permitirá la presencia de un solo terrorista sobre suelo sirio. Por otra parte, al-Halki ofreció un panorama sobre las ventajas ofrecidas a las familias de los mártires, afirmando que ellos merecen mayor atención. A su vez, las madres y esposas de los mártires expresaron su apoyo al programa político encaminado a resolver la crisis y elogiaron los esfuerzos desempeñados por el gobierno y su interés en garantizar todas las necesidades de las familias de los mártires. El Ministerio de Relaciones ruso anunció en un comunicado que el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo John Kerry afirmaron durante reunión celebrada en Brunei su determinación de celebrar la Cumbre Internacional sobre Siria sin previas condiciones, así como iniciar negociaciones entre el gobierno y todas las fuerzas de la oposición para que se pongan de acuerdo sobre la manera de aplicar el Acuerdo de Ginebra alcanzado el año pasado. El comunicado subrayó el acercamiento de posturas entre Rusia y Estados Unidos a fin de arreglar los conflictos regionales. En Palmira, durante operaciones de investigación en una de las granjas cercanas al templo arqueológico de Bel, las autoridades competentes encontraron aparatos de aire acondicionado y equipos eléctricos, así como cables de cobre y tubos de agua, material que fuera robado por bandas terroristas en diferentes lugares. Las autoridades competentes desactivaron varios artefactos explosivos de 15 kilos, los cuales fueron sembrados en el camino entre el hotel de Demán y Semiramis. Además, fue desactivado otro artefacto explosivo que fuera colocado en la carretera de Deir ez-Zor en la zona Arq. Según una fuente de la comandancia de la policía en el distrito de Kasá, en la capital Damasco, varios terroristas lanzaron un proyectil mortero contra la iglesia de Kirilos, registrándose daños materiales. La fuente agregó que otro proyectil cayó sobre una casa cerca del hospital de la Media Luna Roja, localizada en la calle Bagdad, provocando daños materiales en la casa. Sin embargo, no se registraron daños personales. Una fuente oficial informó que unidades del ejército liquidaron varios terroristas en el casco viejo de la ciudad de Alepo, mientras otras unidades llevaron a cabo varias operaciones contra zulos de terroristas armados en la región de Hanat y las calles localizadas al sur de la mezquita de los Omeyas, en las cuales destruyeron los pertrechos bélicos de los terroristas. La fuente añadió que varios terroristas del Frente al-Nusra fueron abatidos en los poblados de Mayer, Mener y Kafin en el eje del campo norteño de Alepo.
Asimismo informó que unidades del ejército liquidaron a varios terroristas que cometían actos de saqueo en la carretera de Arab Fatuma, Han al-Asal, mientras otras unidades del ejército sirio lograron liquidar a terroristas cerca del hotel de Harsho, al sur de Khaled al-Kilirije y alrededor de la mezquita de Ibrahim al-Jalil. De igual manera, nuestras Fuerzas Armadas dejaron varios muertos y heridos entre las filas terroristas quienes intentaron en vano atacar a la prisión central de Alepo. La fuente divulgó que unidades del ejército acabaron con concentraciones de terroristas del Frente al-Nusra localizadas en los alrededores del Hospital Al-Kindi y las fábricas de cerveza y de alfombras, infligiendo bajas entre sus filas. A todo ello, nuestras Fuerzas Armadas liquidaron 9 terroristas en la carretera Alepo-Idlib, logrando destruir además un cañón mortero en manos del enemigo. En el marco de su misión nacional encaminada a restablecer la seguridad y estabilidad en la provincia oriental de Deir ez-Zor, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas se enfrentaron contra grupos terroristas armados en varios barrios de la ciudad. Según una fuente oficial, grupos armados sufrieron bajas entre sus filas, así como fueron destruidos sus pertrechos bélicos. Entre los terroristas eliminados por el Ejército Nacional figuran 2 cabecillas de grupos terroristas. En la misma provincia de Deir ez-Zor, la fuente confirmó que fueron eliminados integrantes del denominado batallón de Abu Bakr en el barrio de Hawija. Mientras en la ciudad de Raqqa, nuestras Fuerzas Armadas desataron un ataque contra un escondite de terroristas en una fábrica de ladrillos en la zona de Al-Mahir, dejando a numerosos muertos y heridos. El ministro de Información, Dr. Omran al-Zohbi, afirmó que la seguridad e integridad de Egipto es una responsabilidad panárabe, subrayando que Egipto podría superar la crisis si Morsi admitiera que la gran mayoría del pueblo egipcio rechaza su presencia y demanda su inmediata salida. En respuesta a preguntas de la prensa, el titular sirio de Información agregó que el pueblo egipcio goza de madurez política desde hace mucho tiempo, subrayando que los dignos de la nación árabe deben permanecer a su lado en su lucha contra el terrorismo de la hermandad musulmana. Asimismo, señaló la necesidad de que Hamas se aleje del régimen de Morsi, así como de los hermanos musulmanes, y que no repita el mismo error que cometió con Siria al haberse mostrado a favor de los terroristas. A continuación demos paso a nuestros titulares de hoy. El primer ministro afirma ante las esposas y madres de los mártires que las sucesivas victorias en todos los frentes se lograron gracias a los soldados que dieron su vida por la dignidad y la unidad de la patria. El ministro de Información afirma que la seguridad de Egipto, la integridad territorial y su unidad es responsabilidad de su pueblo, agregando que jamás tiene que elegir entre ser un movimiento de resistencia u organización a favor de los hermanos musulmanes. Una vez más, les agradecemos por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.